Siguiendo con el curso de salud integral del adulto mayor en la atención primaria de salud, a continuación les presento el módulo 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos con esto? Es conocer los instrumentos de evaluación geriátrica integral para una identificación de problemas y la detección de las necesidades en adultos mayores en la APS, y actualización en los beneficios sociales para el adulto mayor. Entonces, como primer punto vamos a ver la valoración geriátrica integral, lo que comúnmente le llamamos por VGI, ¿ya? Este es un proceso diagnóstico que se utiliza, o sea, es una herramienta que vamos a utilizar en forma multidimensional, tiene varias esferas y también nos sirve a todos los profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, salud mental, todo el grupo que participa realmente en la atención de un adulto mayor. ¿Qué nos va a permitir? Detectar, cuantificar las incapacidades y problemas de salud funcionales, la psicoafectiva y las sociofamiliares. Nos permite determinar el estado inicial de sus capacidades, conocimiento de salud, limitaciones para proporcionar un nivel de atención y cuidados correspondientes e individualizados para poder potenciarlo y mantener y recuperar su condición física, su condición psíquica o su condición social, con el fin último de mejorar la calidad de vida de esta persona. Algunas ventajas de realizar una valoración geriátrica integral son justamente los elementos que vamos a mejorar la capacidad funcional de la persona adulta mayor, va a disminuir la necesidad de hospitalizaciones, va a mejorar un estado mental del adulto mayor, va a disminuir el consumo de medicamentos de los adultos mayores. Sabemos que ellos están con una polifarmacias y los medicamentos tienen un efecto deseado y también tienen efectos no deseados, y muchas veces los no deseados se potencian y traen entonces perturbación en la salud de la persona. Disminuye los reingresos hospitalarios, porque si a nivel de APS nosotros logramos detectar a comienzos algún problema que pueda tener, lo vamos a solucionar antes de que llegue a un hospital. Por lo tanto, vemos que va a disminuir la mortalidad. Sabemos que por capítulos anteriores hemos visto que la población tiene una esperanza de vida mucho más larga que años anteriores, y una de las causas es porque ha disminuido la mortalidad. Conocer los recursos del paciente y ese entorno familiar. Esta es una de las cosas realmente vitales en un adulto mayor, porque pudiera ser de que yo a lo mejor no tengo todos los conocimientos, pero si yo conozco cuál es mi red, cuál es mi entorno, cómo me ve mi familia, eso va a mejorar enormemente mi salud afectiva y mi salud psicológica. Y por ende vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces lo vemos aquí, cuáles son los elementos realmente que componen una valoración geriátrica integral. Tenemos los 4, que es la parte clínica, la parte funcional, la parte mental y la parte social. ¿Ya? Cuando hablamos de la parte clínica en sí, sabemos que toda persona después de los 60 años tiene un periodo de los síndromes geriátricos. Y uno de los principales síndromes geriátricos son las caídas a nivel. Por lo tanto, la prevención son muy importantes en este momento. Las enfermedades crónicas, el adulto mayor, debido a la forma en que se ha vivido hacia atrás su adultez media o su adolescencia, cómo ha sido criado, puede o no desarrollar enfermedades crónicas. Y sabemos que las dos enfermedades crónicas más importantes que repercuten en todo sentido en un adulto mayor son la diabetes y la hipertensión. La parte funcional, que puede traer problemas en que la persona no funcione tanto física como psíquicamente, puede ser un dolor, una limitación en movimiento, una dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y eso le va a traer algún nivel de dependencia.
Desde el punto de vista social, cuando una persona tiene dolor o tiene limitaciones en el movimiento, se va a empezar a aislar socialmente y eso va a perjudicar sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, que sabemos que a medida que pasan los años, las personas van a tener problemas conductuales y de demencia, y el hecho de que la persona se sienta aislada también van a sumar otros problemas mentales. Entonces vemos la primera, que nos referimos a la valoración clínica. Súper importante esta valoración, que lo tenemos en una anamnesis y una exploración física. Todas las personas no van a envejecer de la misma forma. Si bien llevan un conducto o van por un canal, les va sucediendo lo mismo. Hay cosas en la vida en que van a cambiar, y eso es lo que cuando llegan a nuestra consulta en la atención primaria de la salud, es muy importante a través de la anamnesis de poder valorar a la persona. Entonces, en la evaluación clínica lo vamos a hacer a través de la entrevista clínica y el interrogatorio directo. Y aquí es importante detenerse un momentito en cuáles son los problemas en la comunicación, porque vamos a hacer una entrevista en la cual vamos a estar preguntando, vamos a estar observando a la persona que está frente a nosotros, y vamos a ver que a lo mejor podemos pesquisar algo que le está sucediendo y que el mismo paciente se daba cuenta, o realmente hay alguna situación que tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, del punto de vista del interlocutor, ¿cuál sería la barrera en esta comunicación? Podemos tener un profesional o un técnico que utiliza un lenguaje muy técnico y el paciente no entiende. Prejuicios por la edad. Muchas personas, por ejemplo, podemos tener un profesional súper joven, pero ha tenido alguna experiencia traumática con algún familiar o alguien de su entorno adulto mayor, y tenga prejuicios por diferentes razones, ¿ya? Por problemas de género también. A veces los pacientes que son mujeres se llevan mejor con un interlocutor hombre, y los hombres no quisieran interlocutores hombres porque no quieren que se les acerque mucho. Porque recuerden que estamos hablando de personas que ya vienen con creencias pasadas. Si vemos esta generación que tiene los 20, los 30 años, cuando estos sean adultos mayores van a pensar totalmente diferente. Entonces es importante también el contexto en el momento en que nosotros lo estamos haciendo. Si tenemos una entrevista que ha sido programada o una entrevista en la cual hay una intervención de una crisis, es importante otorgarle en cualquiera de ellas la privacidad a la paciente. Y a pesar de que sabemos que el tiempo es limitado, no utilizar lenguajes corporales para apremiar al paciente en su respuesta. Y por el lado del paciente puede haber un déficit sensorial como deterioro cognitivo, puede ser una lentitud psicomotriz, una descripción vaga de los síntomas que no puede explicar bien, puede ser por falta de conocimiento, por falta de educación o porque no se siente bien en ese momento. Entonces, ¿qué le recomendamos? Uno, y que es muy importante, realizar la entrevista en un ambiente cálido, en un ambiente de privación, que sea privado, íntimo, de mirar a la persona a los ojos de frente, a escucharlo, darle indicaciones cortas, modular bien, ser empático con el paciente, y va a ir captando el interlocutor sintomatología o signología que lo pueden ayudar a clasificar los diferentes reportes que el paciente está dando. ¿Cuáles serían las partes de una anamnesis? Primero tenemos los antecedentes personales o diagnósticos pasados y presentes e ingresos hospitalarios. Es muy importante esta parte. Luego viene una revisión por sistemas con signos y síntomas encaminados a la detección de grandes síndromes geriátricos, como les dije antes, las caídas que pueden provocar una inmovilidad, la malnutrición,
el deterioro cognitivo, una depresión, una disminución auditiva, agudeza visual, estreñimiento e incontinencia dentro de los síndromes geriátricos que sabemos que pudieran estar presentes de los 60 años para adelante. ¿Cuál es la historia farmacológica? Porque esto nos puede decir los medicamentos que está tomando el paciente, y es importante la dosificación. A veces no saben los pacientes ni siquiera el nombre de los medicamentos, porque uno puede ser que el familiar le prepara la dosis que tiene que tomar, por lo tanto no hay responsabilidad del paciente en relación a cuántos son los miligramos, cuántos son las veces, cuál es el mejor horario, o si se lo tomó o no se lo tomó. Y yo creo que hemos sido testigos durante esta pandemia, sin pensar que somos todos adultos mayores, pero el hecho de que estamos confinados en el mismo lugar, al mismo tiempo, muchas veces se nos olvidan. O sea, hice esta cosa, no hice esta cosa, me tomé el medicamento, no me lo tomé, y así miles de preguntas que nos podemos hacer nosotros. Imagínense ustedes los pacientes adultos mayores. La historia nutricional es importante, y nosotros vamos a observar que el paciente nos está mirando y podemos ver sin llegar todavía al examen físico, pero puede llegarnos un aliento mientras está hablando para saber si qué es lo que está sucediendo. Pudiéramos o no verle que le falta algunas piezas dentarias. Le vamos a preguntar cuál es su dieta habitual, sin censurar nada. Todavía nosotros vamos a saber qué es lo que está ingiriendo, cuáles son sus horarios, porque a veces no solamente el paciente no se siente bien o se siente menoscabado, y el familiar le da lo que considera que tiene que comer. Y si no tiene una adecuada dentición, probablemente no va a comer lo que debiera. Información sobre la enfermedad actual, inspección general, aspecto, cuidado de aseo, que lo vamos a observar, y los signos vitales. Y dentro de los signos vitales todos sabemos la temperatura, la presión arterial, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Hoy por hoy se toma bien la saturación de oxígeno. Y aquí nosotros podemos ver que la saturación de oxígeno nos muestra muchas veces que la tienen baja, sin llegar a ser anormales, porque la respiración se hace más superficial. Y nosotros con solamente en ese mismo instante ponerle unos ejercicios respiratorios 3, 4, 5 veces nada más, la persona mejora el intercambio gaseoso. Luego pasamos a la exploración física. Vamos a hacer una inspección general para poder ver en sí cómo la persona se presenta. El examen lo vamos a realizar cefalocaudal. Partimos por la cabeza, donde vamos a hacer una palpación de la cabeza para ver el cuero cabelludo, cómo se encuentra, si hay un signo de alguna lesión, si hay caspa. Vamos a estar observando eso, que no son cosas comunes en una persona. El hecho de que el cuero cabelludo, o sea, la persona tiene canas, vemos en el rostro que están la presencia de arrugas, la presencia de lesiones de mancha. Esos son cambios fisiológicos que se producen con la edad. Aquí nosotros vamos a buscar lo que nos lleva orientado a una patología. Entonces vamos a ver la visión, fijándonos si la persona está usando anteojos, si son los adecuados cuando se hizo su último control, y si realmente los utiliza. La audición, la persona si tiene dificultades para oír, si le zumban los oídos, si usa la órtesis adecuada y el volumen adecuado. ¿Cuál es su salud bucal? Sabemos que por el GES la persona en este momento a los 60 años exclusivamente está protegida para tener una atención odontológica, pero más no así de los 61 años para adelante. Eso se está tratando de cambiar.
problemas que puede tener con las encías, las mucosas o alguna pieza dentaria. Vamos al cuello, donde vamos a estar viendo la presencia de adenopatía que nos pudieran traer algún problema de movilidad o la presencia de algún tipo de inflamación a este nivel. En el tórax vamos a valorar la expansión torácica. Vamos a observar realmente si hay tiraje intercostal. Vamos a también observar las mamas. Y recordemos que dentro de las características de un tórax de un adulto mayor, se le habla que es en forma de un tubo o en la cual la parrilla costal sumado a la columna vertebral va a cerrar eso, y por dentro se encuentran los pulmones y el corazón. Entonces la persona tiende a inspirar y expirar más lento, y muchas veces aquí se presenta entre hueso y hueso están las articulaciones, y entonces se presentan las inflamaciones que a veces nos llevan a confundir los diagnósticos. Cuando viene la inspección del abdomen, nosotros colocamos al paciente con las piernas levemente inclinadas para una relajación mejor del abdomen. Nosotros vamos a inspeccionar primero en busca de alguna lesión y luego vamos a palpar. Vamos a tratar de escuchar los ruidos hidroaéreos. Vamos a ver la presencia de alguna masa que pudiera estar a simple vista o con una depresión palmar. Vamos a preguntarle si tiene algún prolapso, caída, puede ser la vejiga o del recto, problemas de próstata, problemas para orinar. Todo eso se lo vamos a ver en este momento. Y nos queda la parte en valoración física, las extremidades. Sabemos que por lo general la parte de los miembros superiores, al estar en movimiento, no se presenta tanto edema, a no ser que haya alguna patología muy marcada. En las extremidades inferiores tenemos que valorar el estado vascular. Si hay edema, vamos a ver los pulsos periféricos, porque hay que recordar que los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los diabéticos, los hipertensos, por lo general tienen problemas de capilares a este nivel. En el estado neurológico vamos a valorar la marcha y la movilidad del paciente, si se ha caído el último año, cuántas veces lo ha hecho y cómo ha quedado la sensibilidad y la fuerza del cuerpo. Y por último vemos la piel en busca de algunas presencias de lesiones que puedan haber en diferentes áreas. Si la persona está en situación de dependencia severa, o sea que está confinada a una cama, el peligro de las lesiones por presión, que es lo que se llama ahora, es mucho mayor. Muchas veces nos olvidamos de la persona y la dejamos en una misma posición y se empiezan a presentar los diferentes problemas de lesiones por presión. Luego vamos a la valoración funcional, que es la segunda, y en la valoración funcional lo que queremos ver cuáles son la actividad habitual y tratar de mantener la independencia de la persona. Entonces, ¿qué es lo que estas tareas cotidianas que la persona realiza requieren de una capacidad física, de una capacidad cognitiva y de una capacidad emotiva? ¿Ya? Yo necesito tener fuerza para poder mover algo y necesito tener conocimiento para llevar a cabo esa acción y tengo que estar motivado para hacerlo. Entonces es muy importante. Además de su entorno y unos recursos que la favorezcan. Cuando uno de estos componentes, estos tres componentes les acabo de decir, falla, la ejecución de la tarea se hace un poco más compleja. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Las podemos clasificar en tres, en la cual vamos a ver que van en orden de complejidad. Primero tenemos la ABCD,
que son las actividades de la vida diaria, que son las actividades básicas. De acuerdo a las teorías de enfermería, tenemos las teoristas que nos hablan de las necesidades humanas, porque son las necesidades vitales que la persona tiene para poder vivir. Y cuando hablamos de esto, necesitamos la necesidad de respirar, necesitamos comer, necesitamos para hidratarnos, de ir al servicio, de movilizarnos, y etcétera. Son 14 las necesidades en la cual el paciente le podemos preguntar, y están contemplados en los diferentes instrumentos. Después tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, ya, en la cual necesitamos un poquito más de las actividades básicas. O sea, la persona, vamos a ver si es capaz de realizar algunas acciones. Y lo que es mucho más avanzado son exactamente las ABD, que son las actividades avanzadas en la vida diaria, en la cual la persona tiene que ver con otras acciones. Lo vemos aquí, primero hablando de la necesidad de la vida diaria. Nos explica que son actividades que engloban las capacidades de autocuidado más elementales y necesarias del ser humano. Son actividades que todos realizamos en mayor o menor medida a lo largo del día, por lo que no es difícil imaginarse el problema que se origina por la imposibilidad de poder llevarlas a cabo uno mismo, ya sea por un déficit cognitivo, conductual o por un problema de movilidad. Cualquiera lo vemos nosotros, una persona se cae, se quiebra un brazo y entonces le van a inmovilizar el brazo, y por lo tanto no se va a dar cuenta hasta ese momento todo lo que hacía cuando su brazo funcionaba 100%. Y entonces ahora las cosas de la vida diaria van a cambiar. A veces la persona puede usar en forma indistintivamente el otro brazo, pero no siempre sucede así. Dentro de las actividades diarias, como dije antes, encontramos la higiene personal, si la persona es capaz de ducharse, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de duchar, es el hecho de preparar su ropa, pasar a la ducha, abrir el agua, tener un manejo adecuado de la temperatura, utilización de los jabones, champús, cremas, todo lo que vaya a usar, y después secarse. El vestuario, ya el vestuario adecuado a la temporada, la alimentación que la persona ingiere, el control de esfínteres, el uso del inodoro, movilidad funcional, ¿ya? Entonces, como vemos, son las actividades que son imprescindibles y que necesitamos como seres humanos poder realizarlas. ¿Cuándo pueden ser afectadas? Las dificultades para llevar a cabo la actividad de la vida diaria en personas que han sufrido un daño cerebral está directamente relacionado con el grado de afectación de los componentes de ejecución. Los componentes que más interfieren en la ejecución tenemos que son 3, que son los cognitivos, los psicopatológicos y los motores. En los cognitivos tenemos la pérdida de la memoria, los procesos atencionales que pueden estar disminuidos, la capacidad de aprendizaje. En los psicopatológicos tenemos la apatía, la rigidez mental, la impulsividad. Y en los motores el aumento o disminución del tono, la pérdida de amplitud de movimiento, aumento o disminución del tono en sí, la pérdida de la disminución de la fuerza, la coordinación alterada y temblor con una alteración de la sensibilidad. Las actividades instrumentales de la vida diaria son más complejas, ya que las actividades básicas requieren un mayor nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones y resolución de problemas de la vida cotidiana y pueden resultar complejas para los pacientes que han sufrido alguna enfermedad cerebral. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la capacidad de usar el teléfono. Y en esto del teléfono, un adulto mayor en sí, la mayoría, necesita un teléfono básico. Dentro de las acciones de seguridad
Muchas veces la familia le trata de colocar un teléfono al adulto mayor, pero se puede controlar con algunas teclas nada más, en la cual hay ciertas llamados importantes, como es una ambulancia, como es una hija o hijo que sea responsable, si es que el adulto mayor vive solo. Elaboración de la propia comida, ¿ya? Cuando una persona es sola y se encuentra deprimida, no va a querer elaborar su comida, por lo tanto es importante la red de apoyo. Realizar tareas domésticas básicas como fregar los platos, las camas, y ahí nos vamos dando cuenta realmente si la persona va deteriorándose en estas áreas. La realización de las compras necesarias para vivir, el lavado de la ropa, el manejo de la medicación, movilidad en la comunidad, manejo del dinero. En las actividades luego vienen avanzadas de la vida diaria. En esto no necesitamos que la persona sea independiente, que se pueda movilizar. La persona puede estar en silla de ruedas, pero son otras las actividades que vamos a fijarnos. Ejemplo, la educación, el trabajo, el ocio, los contactos sociales que tengan, los viajes y los deportes que pueden realizar. Entonces, estos están realmente estrechamente ligados con el estilo de vida de la persona. Lo vemos acá, entonces, en que vemos en orden decreciente, las actividades básicas de la vida diaria son imprescindibles para vivir, las instrumentales necesarias para vivir y las avanzadas son necesarias para una vida socialmente satisfactoria. Esto es importante porque al poder realizar estas clasificaciones y podemos asociar a las características de un adulto mayor vulnerable, va a ser mucho más fácil de podernos dar cuenta qué problema puede tener. Dentro de la característica que lo hace más vulnerable tenemos la edad superior a 75 años. La presencia de varias patologías que son importantes en ese momento. El proceso o enfermedad principal que posee una capacidad que lo va a hacer incapacitante. Y la existencia de una patología mental acompañante o predominante y si tiene problemas sociales en relación a su enfermedad física o mental. ¿Ya? Muchas veces las personas que tienen incontinencia urinaria tienden a tener problemas sociales muy marcados y por lo tanto a la larga le traen problemas mentales. Entonces, la mayoría de estas actividades se ve reflejada en unos exámenes que se llama el examen funcional del adulto mayor, que es el EFAM. Tiene un enfoque más bien preventivo y anticipar, o sea, su aplicación que sea aplicada sea universal a todos los adultos mayores de 65 años en adelante. Y más que permite detectar factores de riesgo de pérdida de funcionabilidad. Nosotros vamos a ver esta parte. Nosotros queremos que el adulto mayor funcione adecuadamente como un individuo en una sociedad para que pueda tener entonces un envejecimiento saludable. El EMPAM o el examen médico de medicina preventiva se sumó en el año 2010 a todo lo avanzado al incorporar otras mediciones de factores de riesgo. El EFAM en Chile es un instrumento predictor, como dije, por la pérdida de funcionalidad. La aplicación le permite detectar en forma integral, al hacer una valoración geriátrica integral, los factores de riesgo de la persona mayor que vive en una comunidad y que se considere autohereditariamente. Entonces, es importante fijarnos aquí que no debe aplicarse a los factores, a las personas adultos mayores que se encuentran discapacitadas. Por ejemplo, aquellos que usan silla de ruedas, a quienes sufren secuelas importantes, accidente vascular o personas ciegas. Ellos se les realiza otro tipo de examen que se llama el índice de Barthel. El EFAMS
y se los pongo en los materiales de apoyo. Consta de una parte A y una parte B y un mini mental abreviado. Debe aplicarse una vez al año a las personas con clasificación autovalente sin riesgo y 2 veces al año en personas catalogadas como autovalente con riesgo y aquellos considerados en riesgo de dependencia. Entonces, porque recuerden que nosotros lo que queremos es predecir que la persona no vaya a ir incurriendo en una pérdida de la funcionalidad. En relación al índice de Bartel, se utiliza en aquellos adultos mayores que han perdido la funcionalidad, los que usan ayudas técnicas u órtesis, a pacientes con dependencia severa, personas mayores que necesitan ayuda de otra persona para recibir la atención del equipo de salud y personas mayores con discapacidad psíquica. Ya puede ser un síndrome de Down, un problema mental, etc. También es el instrumento que se aplica a quienes pertenecen al programa de atención domiciliaria para el dependiente severo. Su carácter jerárquico permite evaluar el estado funcional global de forma ordenada, comparar individuos y grupos y detectar cambios a lo largo del tiempo. En sí, la escala consta de 10 elementos y evalúa las actividades básicas de la vida diaria, proporcionándose un índice de autonomía y dependencia en un breve tiempo de administración. Se valora como independiente, necesita ayuda y dependiente. Bartel los clasifica la dependencia en leve, moderado y grave. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de ya una moderación en la escala del 1 al 100, que va hasta los 35, quiere decir que la persona necesita ayuda. Entonces va a estar viendo en las actividades si la persona cómo come, se lava, se viste, si arreglarse, son una serie de preguntas que se le está haciendo y que nosotros no las vamos a evaluar, nos va a servir para una valoración, pero no para la numeración del índice de Bartel. Entonces nos vamos a preocupar de una dependencia severa a una dependencia total. Y la dependencia total tiene un puntaje de 100 de menos 20. Después viene la valoración mental como tercer elemento en una valoración geriátrica. Es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, que incluye el pensamiento, la memoria, la atención, la comunicación, la orientación y comprensión, sumado a la resolución de problemas. Un gran número de procesos frecuentes en el adulto mayor que puedan suceder pueden provocar un deterioro cognitivo, ocasionando una situación de incapacidad que va a determinar la necesidad de una supervisión por parte de los cuidadores primarios. Puede ser cualquier tipo de infecciones o enfermedades sistémicas. Los objetivos de la valoración cognitiva son detectar la presencia de un deterioro cognitivo, ya que puede afectar la autonomía del senescente, y establecer estrategias de cuidado lo más precozmente posible. Existen una gran variedad de instrumentos para la valoración de la función cognitiva que faciliten esta evaluación más completa y más sistemática, de características importantes para el paciente y además que sean de uso universal para los profesionales de la salud, que sean cuando nosotros vemos un resultado de alguno de los instrumentos, sepamos lo que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, la escala para la valoración de la función cognitiva no siempre resulta fácil de interpretar y pueden estar condicionados por factores como la edad, el grado de escolaridad, posibles trastornos sensoriales o simplemente falta de motivación. Se dispone de 2 tipos de escalas de evaluación cognitiva según la extensión y dificultad. Tenemos el mini mental y el cuestionario de Pfeiffer. En relación al mini mental, podemos decir que fue desarrollado antiguamente, hace muchos años atrás, para la comunidad de habla inglesa, y luego Chile lo utilizó, el MinSal, y es un instrumento que consta de 30 preguntas
que va asociado a 30 puntos, y nos marca que si es menor de 21, nos sugiere referir al paciente por una posible demencia. El test se evalúa a través de 30 preguntas, separadas en 5 áreas, en la cual vamos a ver una orientación de la persona, la memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. Todo esto está en el examen, que a medida que van pasando las preguntas se los vamos haciendo al paciente. El cuestionario de Pfeiffer ya es una actividad funcional, es un instrumento que complementa la evaluación del estado cognitivo con información que es obtenida de un familiar o cuidador del paciente con miras a determinar si existe compromiso funcional secundario a probable deterioro cognitivo. Y aquí, cuando nosotros estamos realizando este examen o aplicando este instrumento al familiar, también estamos valorando, no a través de este instrumento, pero sí cuál es la relación paciente-cuidador. La mayoría de las veces el cuidador de una persona adulto mayor que tiene algún tipo de dependencia son mujeres de edad mediana, integrantes del grupo familiar. El resultado del screening es positivo cuando el puntaje es igual o mayor a 6 puntos, y en este caso hay que sospechar de algún deterioro cognitivo y riesgo de demencia. Por lo tanto, hay que referirlo a los servicios de salud mental o al médico de medicina general, dependiendo cuál es el protocolo de la entidad. También tenemos en esta parte que ver con la depresión que vamos a utilizar. Y aquí, si nosotros observamos a través de unas preguntas que están estipuladas en este EFAM, en la parte B, vamos a preguntarle si la persona está satisfecha de la vida, y nos vamos a dar cuenta por su actitud, la forma en que responde. Y si nosotros observamos que pudiera tener alguna sospecha de depresión, le vamos a aplicar el Yesavage y, dependiendo del resultado, la referencia adecuada. Y por último nos queda la valoración social, y aquí para ver, porque vamos a preparar unos cuidados a largo plazo de los pacientes geriátricos, es evaluar esta parte. Nosotros no podemos vivir solos en la sociedad. El objetivo de esta valoración es estudiar la relación entre el adulto mayor y su entorno, así como identificar si los recursos se están utilizando en forma óptima. No hay duda que el soporte social que tiene el anciano determina el bienestar del adulto mayor. Permite identificar la situación familiar, la socioeconómica y ambientales que condicionan el estado de salud a las personas mayores, con la finalidad de establecer un plan de soporte social adecuada a cada institución. Como vamos a ver en la próxima sesión, aquí vemos que el Estado tiene responsabilidad en esta satisfacción para darle un soporte social al adulto mayor, y que realmente pueda utilizar todos los elementos de la forma adecuada. Y lo mismo la familia. Existen leyes que protegen, pero muchas veces el paciente tiene desconocimiento o lo ve un familiar, son muy cercanos y no se atreve a denunciarlos. La valoración social se hace a través de una entrevista al paciente y la familia, haciendo preguntas para conocer más su situación social, por ejemplo, si es soltero, si es casado, si tiene hijos, cómo se relaciona, dónde viven, si tiene contacto con familiares, amigos, vecinos, si tiene jubilación, si es abuelo, si pertenece a un club. Y hoy por hoy la mayoría de los servicios de salud tiene un grupo cautivo que está formando parte de los clubes de adulto mayor. ¿Ya? Los objetivos de los clubes son diversos. Hay clubes exclusivamente de hombres, hay clubes exclusivamente de mujeres, hay mixto, hay de paseo, hay aquellos que se reúnen una vez a la semana o una vez al mes para cursos, talleres. Existen una serie de objetivos que
los conducen a formar parte de esta comunidad. Y aquí vemos el programa de Red de Protección Social para Personas Mayores entre el año 2020 y 2021. Lo tenemos inserto aquí, pero no se contaba con la pandemia. Por lo tanto, algunas acciones se han visto retrasadas y otras ya están trabajando. Entonces, dentro de los beneficios sociales, como dije anteriormente, hay una agenda social a nivel de gobierno que es muy importante, y están también sumados a los beneficios del SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, son los que en conjunto van a trabajar para que, aunados y apoyados por el grupo civil, todas las entidades civiles, públicas o privadas, van a otorgar beneficios sociales para los adultos mayores. Uno es el aumento de las pensiones básicas solidarias. Desde el 12 de diciembre se iniciaron los pagos del aumento de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario anunciados en la agenda social del gobierno, que en algunos casos llegan hasta el 50%. El pago de las contribuciones ya se va a través de una ley. Ya en el marco de la ley de la modernización tributaria se exime a todas personas que reciben ingresos hasta 669.000, hay una exención del 100% del pago de contribuciones de su propiedad. Y si la persona recibe hasta 1,5 millones de sus ingresos mensuales, entonces puede haber una exención de un 50%, siempre y cuando el avalúo de la propiedad llegue hasta 133 millones de pesos. Otro es la rebaja del transporte. Esto ya estaba preparado y lo vimos en días pasados, que la primera dama anunciaba juntamente con el Ministerio de Desarrollo Social la aplicación de esta rebaja de un 50% en la tarifa de transporte. Ya teníamos la rebaja de los metros, en la cual existe un carnet en el metro que es exclusivo para el metro, es un porcentaje. En el caso, en este momento, por efecto de pandemia, solamente con la presentación del carnet lo van a poder solicitar, pero posteriormente pueden ir a buscar su carnet aquellas personas que lo utilizan. Este beneficio corresponderá para el transporte público mayor, es decir, ferrocarriles, buses, metrotren, entre otros. ¿Quiénes son los beneficiarios? Todas personas mayores de 65 años de edad. ¿Cómo acceder al beneficio? En la red metropolitana a través de la tarjeta VIP adulto mayor, y en las regiones exhibiendo el carnet de identidad con fecha de nacimiento anterior a 1955. Y esto es lo que acaba el mes pasado de iniciarse. Así que fue una de las políticas que se ha puesto en práctica. Tenemos la ley del Senabast. Esto todavía no está 100% adjudicado, pero es beneficio que va a traer no solamente a los adultos mayores, sino que a la población en general que tiene enfermedades crónicas que están reportadas, ya sea en la parte pública o privada de salud, y va a ir en escala desde las farmacias de barrio más o menos, para llegar finalmente a través de los años a las grandes cadenas. El beneficio de la atención preferente en salud. Sabemos que todas las personas adultas mayores y las personas que tienen discapacidad deben tener preferencia la atención. Pero también tenemos que considerar que el número de adultos mayores va creciendo. Y ya sabemos que a lo largo del tiempo, como lo vimos en el módulo 1, en 30 años más, Chile va a ser un país muy hiperenvejecido, ¿ya? La incorporación al GES de Alzheimer y otras demencias. Hasta el año pasado nosotros teníamos 80 patologías donde nos garantizaban la salud de estas personas, y se incorporaron 5 nuevas patologías.
Entonces, si el cotizante o beneficiario de FONASA deberá ingresar al AUGE y al GES a través de los consultorios de atención primaria, y ahí es importante que es no cualquiera, sino donde está inscrito. Si es de una ISAPRE, debe concurrir a la ISAPRE porque la ISAPRE tiene su protocolo y probablemente lo va a mandar a algún médico que está en la red específica de GES. ¿Ya? Entonces es importante seguir las indicaciones. GES, la garantía explícita de salud, con esto, o AUGE como se llamaba anteriormente, es que nosotros estamos diciendo que la persona va a acceder ya en forma oportuna, igualitaria, sin costo y de buena calidad, de acuerdo a los protocolos. Cada una de las patologías tiene un protocolo y es importante que una vez que ha sido diagnosticado, la persona debe seguir los pasos. A veces es difícil que se haga, pero yo he tenido casos, por ejemplo, en casos de depresiones, que las clasifican. Entonces, de acuerdo a la clasificación, son los medicamentos que la persona puede tener autorización. Y si el médico no hace los cambios oportunos, entonces el que se va a ver perjudicado es el beneficiario, ¿no? Porque no va a tener acceso a ese beneficio. El beneficio de acceso gratuito a personas mayores a parques, reservas y monumentos. O sea, tenemos que saber de que todos los parques nacionales que son de la CONAF y monumentos, a los adultos mayores no se les debe cobrar su entrada. El beneficio al Sistema Nacional de Capacitación y Empleo de CENSE. En este sentido, antiguamente solamente CENSE daba curso o capacitaba para personas en etapa laboral, pero ahora ha sido ampliado para todo el ciclo de personas adultas. El beneficio de atención preferente por parte de especialistas de la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Ya? Aquí proporciona una atención preferente, pero hay que acercarse a la entidad consultando directamente a la Corporación de Asistencia Judicial para tener un abogado y una trabajadora social que le pueden ayudar con sus problemas. Dije antes que teníamos, aparte de la agenda social de gobierno, teníamos los beneficios del SENAMA. ¿Ya? SENAMA se encuentra en todas las regiones, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y en la cual cada día va ampliándose una vez más. Y uno de los programas que tiene el SENAMA juntamente con el Desarrollo Social es la iniciativa internacional que ha promulgado la OMS, que estimula a los países de tener las ciudades y comunidades amigables ya con las personas mayores. Por ejemplo, nosotros podemos ir a los parques y vemos a los parques con ejercicios para personas jóvenes, para niños jugar, pero nos falta un área donde haya un lugar para los adultos mayores, no para ir a sentarse, sino para tener una vida activa. ¿Ya? Entonces, en las ciudades amigables se trata de que todas las personas, y logramos hacer aquí en estos parques una interacción de las diferentes edades del ciclo vital. ¿Cómo acceder a este beneficio como comuna? Es acercarse a la coordinación regional del SENAMA y presentar los proyectos para que lograr asesorías y poder canalizarlo realmente, cómo avanzar y que su área donde viven tengan esas garantías de una ciudad amigable. En relación a los centros diurnos y la residencia adulto mayor, a nivel nacional existen, pero no hay tantas como son la necesidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Lo hemos visto en las noticias innumerables veces, que estos centros privados que se forman por negocio, estamos claros que puede ser un negocio, pero
tienen ciertos requerimientos que muchas veces la persona va por el negocio y no se fija de que lo que va a estar trabajando son personas humanas y personas humanas que necesitan. Y cuando se necesitan, cada vez que se hace más dependiente, son más caros los gastos que incurren en la atención del adulto mayor. Entonces, los centros diurnos son espacios que durante el día da servicio de todo tipo al paciente. Muchas veces el familiar tiene que trabajar, entonces los deja en estos lugares y después los pasa a buscar. Todo depende también de el presupuesto que tenga, si va a existir a nivel municipal la movilización para ir a buscarlo, ir a dejarlo, o cómo es cada uno de estos centros diurnos tienen sus propias reglamentación, a pesar de que en forma general son una. Tenemos los condominios de viviendas tuteladas. Estos son un conjunto de viviendas adecuadas para personas mayores, donde se proporciona el apoyo psicosocial y comunitario con la finalidad de promover la vinculación con la red social y comunitaria y contribuir a su integración y autonomía. El proyecto sí es muy bonito porque se trata, pensemos, de un edificio como lo que ahora existen las redes sanitarias, solamente que aquí se le adjuntaría la parte social, en la cual pudieran bajar las personas que tienen cada uno de sus departamentos y se puedan reunir con sus vecinos allí en área abierta o cerrada, y que puedan integrarse y poder llevar una vida mucho más placentera. ¿Cómo se puede acceder? Entonces es presentando sus antecedentes en la oficina de coordinación del Senama, ¿ya? Y por supuesto a través de los trabajadores sociales de los centros. La residencia de adultos mayores es exactamente lo mismo, ¿ya? De los centros de atención diurna. Los cuidados domiciliarios del Senama tiene el programa de entrega de servicio de apoyo y cuidado para la realización de actividades de la vida diaria de los adultos mayores que presentan dependencia moderada y o severa, que no cuentan con un cuidador principal y que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar su calidad de vida y el resguardo de su autonomía, dignidad e independencia. Entonces, aquí en este programa son importantes es determinar realmente quiénes son los beneficiarios. Sabemos que en el Senama funciona de 60 años para arriba, que presentan algún tipo de dependencia moderada y, como dijimos anteriormente, va a tener su valoración geriátrica integral, su índice de Bartel, van a determinarse las patologías, va a estar asociada la persona inscrita en el consultorio donde o el CEFAM van a solamente no preocuparse de la parte física, sino que todo tipo de autonomía que se le pueda fomentar a la persona, y preocupado también del cuidador principal. ¿Cómo pueden acceder? Los adultos mayores interesados en participar en este programa deben acudir al organismo ejecutor del Senama o representante local. En el Senama hay una serie de programas, y como son ellos los que están trabajando con el Servicio Nacional, como Servicio Nacional de Adulto Mayor, necesita más presupuesto para poder tener programas. Como Senama hay proyectos que puedan beneficiar a la red de clubes de adulto mayor que se reúnen a lo largo de todo Chile, pero también a la ONG o a las entidades jurídicas que quieren trabajar en beneficio del adulto mayor. Pueden presentar sus proyectos y se pueden concursar, son concursables todos los años. El defensor mayor. El Senama cuenta con el defensor mayor que atiende y otorga asesoría legal especializada a personas mayores o a la comunidad en su conjunto frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia
o vulnerabilidad en sus derechos. O sea, no solamente a través de desarrollo social, sino que también a través del CENAMA pueden contactar con abogados. Asimismo, se preocupa de establecer vínculos con otras reparticiones públicas o privadas que permitan la coordinación y articulación en el marco de los derechos humanos de las personas mayores. El defensor es un abogado especializado que está presente en cada coordinación regional del CENAMA. Y con esto terminamos el módulo 3 en estos momentos.